El tema del año, cosas asombrosas y sorprendentes. Tiene como base dos escrituras. La primera de ellas está en el libro de Éxodo, capítulo 34 y el versículo 10. La segunda está en el libro de Job, capítulo 5, versículos 8 y 9. ¿Cuál es la esencia de esta palabra? Comienza mirando cómo Dios no es solamente un Dios personal de individuos, porque lo es, pero mayormente Él es un Dios de colectividad, un Dios del pueblo. El pueblo es todo el conjunto de personas que formamos el pueblo de Dios. Vivimos en una sociedad individualista en que toda la gente es yo, lo mío, para mí, a mí no me mire, no me toque, yo no quiero nada, yo soy solito, yo vengo, yo me siento solo. Y ese no es la esencia del evangelio, ni esa es la iglesia. La iglesia es la verdadera comunidad. La iglesia es la verdadera familia. No existen llaneros solitarios en la iglesia de Cristo. Y cuando Dios quiere hacer algo con alguien, Dios lo hace primero con el pueblo donde Dios ha puesto a ese alguien. Y eso es importante entenderlo. La sociedad individualista ha hecho que algunos cristianos digan Dios y yo, Jesucristo y yo. Y creo que tenemos que rechazar esa idea. Y claro que sí es importante tener una relación personal, Dios y yo, Jesucristo y yo. Pero hay algo más grande y más importante que yo, que tú. Y es todo el pueblo de Dios. Y debemos estar tan integrados en la iglesia que decimos Dios y nosotros, Jesucristo y nosotros. ¿Puede decirlo en esta mañana? Dígale al que está al lado. Amén. Eso es importante. Entonces, el trasfondo de la escritura, míreme acá, entonces le voy a leer la escritura, no me pierda, o sea, usted póngame atención nada más. En Éxodo 34:10, Dios le responde a Moisés una oración y le dice: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dios está bregando con el líder del pueblo diciendo: yo le voy a ofrecer un pacto a través de ti a ese pueblo. ¿Por qué hizo Dios eso? Moisés había subido a recibir de parte de Dios para seguir guiando el pueblo hacia la tierra prometida. Dios le había prometido a su pueblo que lo llevaría a la tierra prometida. Dios nos ha prometido como pueblo de Él que Él nos va a llevar a la tierra prometida. Que la vida en la tierra será una vida aún más abundante. Hello, que podremos dejar impacto y legado y que caminamos rumbo a una eternidad. Pero vivimos aquí en la tierra haciendo su obra porque no sabemos cuándo será el día ni la hora. Amén. Entonces, como pueblo caminamos hacia eso. Hace unos días dije algo y por si usted se lo perdió, pues se lo voy a decir. Muchos maestros bíblicos dicen que la tierra prometida que Dios le prometió al pueblo de Israel y a la cual José metió a su pueblo, ellos dicen que eso es un símbolo del cielo. Entonces no hay que enseñar que aquí en la tierra hay que conquistar y poseer las cosas buenas que Dios quiere para nosotros: matrimonios estables, hijos con propósito, ministerios que impactan, hombres y mujeres de Dios que son siervos que ganan almas, gente que tiene buena economía para apoyar el reino de Dios y entonces dicen que no. Pero el problema con eso es que el pueblo de Dios, cuando entró en la tierra prometida, tuvieron que conquistar. Le dijo a Josué: eso es de ustedes, pero vayan y conquístenlo. Ustedes tienen que luchar contra esos enemigos que quieren mantener lo que es de ustedes. Y resulta que cuando vayamos al cielo, en el cielo no hay guerra espiritual, en el cielo no tenemos que luchar por nada.
Entonces Dios le había prometido al pueblo de Dios que los llevaría a la tierra que fluye leche y miel. Moisés estaba recibiendo instrucciones de Dios para continuar guiando al pueblo. Mientras Moisés está arriba en el monte, el pueblo abajo comienza a desenfrenarse, comienza a desesperarse, comienza a impacientarse. Y le dicen a Aarón, que es el asistente de Moisés, le dicen: Moisés se está demorando, la verdad no sabemos qué está pasando y dónde está Dios en todo esto. Háganos dioses que nos lleven a donde tenemos que ir. Y Aarón, pues en ese momento tiene un momento pésimo y mediocre de liderazgo, y en vez de parársele firme al pueblo, le dice: bueno, tráigame los aretes de oro, las cadenas y todo. Y dice que lo echó al fuego e hicieron un becerro de oro que luego ellos comenzaron a adorar. Comenzaron a adorar. Y a creerle que ese era el Dios, y que ese era el Dios que los iba a llevar a la bendición que Dios les había prometido antes. ¿Qué vemos allí entonces? Vemos un pueblo de Dios que es incrédulo, que no le creen a Dios ni le creen a su profeta. ¿Cómo dice la palabra? Confiad en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Pues ellos ni le creyeron a Dios ni a Moisés. Se está demorando mucho. ¿Qué pasa? ¿Por qué no viene esto? Increíble. Y en medio de esa incredulidad, la incredulidad siempre lleva al pecado. Creemos que la incredulidad no es nada. La incredulidad es muy grave, lleva al pecado. Entonces ellos, en medio de la incredulidad, idolatraron, le dieron la espalda a Dios, también a Moisés, su profeta. Y entonces Dios decide deshacerse de ese pueblo. De hecho, Dios le hace una oferta a Moisés. Le dice: ¿sabes qué? Yo los voy a borrar a todos y te voy a dar un nuevo pueblo. Pero Moisés es un pastor muy bueno. No, Señor, no hagas eso. De hecho, Moisés le hace un llamado al Señor. Le dice: Señor, arrepiéntete de eso, no lo hagas. Sí, léalo. Éxodo 32, 33 y 34, porque le quiero dar el trasfondo para que usted entienda. Y Moisés comienza a interceder fuertemente por el pueblo. Y comienza a hablar con Dios y comienza a recibir palabra de Dios. Y ahí vemos dos cosas. Vemos, número uno, Moisés arrepintiéndose por el pueblo. Número dos, Moisés orando. La oración es importante. La búsqueda del rostro es importante. Hello, del Señor. El ayuno es importante. Moisés ayunó 40 días. Y Moisés recibiendo palabra del Señor. Dile a tu vecino: la oración, el ayuno y la palabra de Dios. Y en medio de todo eso, Moisés le está hablando al Señor. Y llegamos hasta el punto de Éxodo 34, donde el Señor le responde a Moisés. Tremendo como Dios le responde, porque Dios es bueno. Y es tan misericordioso que dijo: está bien, los voy a perdonar. Los voy a perdonar, les voy a dar otra oportunidad. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios ya les había dado un pacto, pero ahora lo que Dios hace es ayudarles a que, dándoles un pacto más pequeño con el cual renovarían el pacto grande. Él les ofrece un pacto dentro del gran pacto. Ustedes abandonaron, yo les había prometido, yo les dije: si ustedes obedecen esto y esto y esto y esto y esto, yo haré esto y esto. Una lista de promesas para todas las áreas de la vida, para la vida espiritual, mental, familiar y todo eso. Si ustedes hacen eso, esto es lo que yo les voy a dar: bendición, te bendeciré en tu entrada, en tu salida, te bendeciré, te prosperaré, te esto, te lo otro. Entonces ahora, dentro de ese gran pacto que les había ofrecido, dice: ok, les voy a renovar el pacto. ¿Y cuál es el pacto que yo les voy a hacer a ustedes? El pacto es esto. Le dice: yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Mi oferta es: yo voy a hacer maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Mire cómo comienza el Señor diciendo: yo soy el Dios todopoderoso y yo les ofrezco este pacto. Yo voy a hacer maravillas. Algo que ¿sabe qué es una maravilla? Algo que lo deja uno así, con la boca abierta. Que no han sido hechas en toda la tierra. Cosas que ustedes no han visto nunca, ni en nación alguna.
Y entonces el pueblo lo verá, verá la obra de Jehová. Y dice, cosa tremenda. Mire la palabra que usa, cosa tremenda. En otra versión dice, cosa terrible la que yo voy a hacer. Ahora, esa es mi oferta. Y luego les dice, pero ustedes tienen que obedecer algunas cosas. Y comienza a dar una serie de cosas. No voy a entrar en todos los detalles de esas cosas, pero es importante que usted los lea en casa, porque eso tiene que ver con nosotros. Dentro de las cosas que Dios le dice a su pueblo, porque entonces espérese un momentico, yo recapitulo acá algo importante, y es que ese pueblo, cuando pecó, es un símbolo de cuando el pueblo de Dios cae en apatía. Diga conmigo, apatía. Apatía es como un desinterés por Dios y las cosas de Dios. Entonces, cuando una persona no le importa si viene el domingo o no viene el domingo, hay apatía. Da lo mismo si voy o no voy. Cuando muchos hermanos, pudiendo venir los miércoles a orar, prefieren quedarse y ponen excusas, están cansados, pero si fuera verano, el miércoles en la noche podrían jugar fútbol, que es algo que cansa más que venir a orar, y que es algo que de pronto le deja una pierna rota, mientras la oración le puede traer un milagro. Entonces hay apatía. Cuando la gente no ora continuamente, hay apatía. Cuando la gente no lee la palabra, hay apatía. Cuando la gente está mirando el reloj del pastor, como que hoy va para largo, porque nos va a predicar el mensaje del 31 y el que trae, wow. Hay apatía. Hay apatía. Y la apatía es peligrosa. De hecho, al final del año, hacia el final del año, segundo semestre del año, bajó muchísimo la asistencia a los miércoles. Apatía. Cuando el pueblo de Dios, entonces son creyentes que creen en Dios pero no en la oración. Creen en Dios pero no en leer la palabra de Dios. Creen en Dios pero no en venir a la iglesia y congregarse correctamente. Cuando hay apatía, el creyente cree en Dios pero no cree que hay que ir y ganar almas, que si no se ganan se van al infierno o siguen bajo opresión. Cuando hay apatía, el creyente cree en Dios, pero no cree en lo que Él ha dicho acerca del dar. Él no cree en los diezmos, Él no cree en ofrendas, Él no cree ni en la luz eléctrica. Cuando hay apatía. Pero Dios es bueno y tiene misericordia. Mucha gente terminó bien floja al fin de año, desaparecidos. Totalmente. Y yo pensé que era que había venido el rapto, que se había llevado poquitos y que nosotros nos habíamos quedado. Dije, vea, hasta los pastores nos quedamos desaparecidos totalmente. Y tú puedes poner las excusas que quieras, si ese eres tú, pero apatía. Ojo a esto, la apatía lleva a que no oremos, a no estar en la palabra, a no congregarnos. La apatía hace que perdamos la compasión. Mírenme acá, no se distraigan. La apatía hace que perdamos la compasión por las personas, la compasión por el necesitado. O sea, imagínense un creyente que viene lo que el mundo llama Navidad y se mete en el mismo tren de ellos, de afanes y de fiestas y de cosas. Y no hablemos de que están en fiestas donde haya cosas inapropiadas. Digamos que son fiestas sanas, pero se mete en eso y se olvida que Dios existe. Se olvida que él es parte o ella es parte de un pueblo de Dios. Y como que dejo mis responsabilidades de ciudadano del reino y me voy a dedicar a todo esto, y esto es más importante y esto es la prioridad. Hay apatía. Amén. Aunque no estoy hablando que solamente lo hubo en esa época. Hay apatía. Entonces, la apatía causa que se caiga en codicias y lujurias. Cuando alguien se pone apático, esa persona comienza a codiciar cosas que no debería anhelar. Hello, y a experimentar lujuria porque no está metido con Dios. La apatía saca al creyente de balance.
Ayer yo hablé de balance a los matrimonios y a los solteros, pero la apatía los saca de balance y pone excusas. Y eso fue lo que le pasó a este pueblo. Pero Dios dice, está bien, Moisés, los voy a perdonar porque soy misericordioso, porque el amor de Dios es inagotable. Los voy a perdonar, los amo y los voy a perdonar y les voy a dar una oportunidad. Eso es lo que Dios le dice a ese pueblo y lo que nos está diciendo a nosotros. Mire, los que vienen de sus países siendo cristianos, usted sabe que aquí es muy difícil. Aquí para uno mantenerse como un cristiano piadoso y en santidad y de verdad y no un cristino crispeta, toma que uno de verdad sea determinado y que esté apasionado por Dios. Y si no, no, se va al mundo y se vuelve un crispeto o una crispeta. Amén. Fácil, fácil, aquí es facilísimo. Pero Dios viene y ofrece, dice, yo voy a hacer algo. Amén. Dios dice voy a hacer algo. Entonces dice, le voy a ofrecer algo. Y si usted lee el libro de Éxodo, después de la oferta que Dios le hace a Moisés, en el libro de Éxodo capítulo 34 versículo 11 en adelante, unos cuantos versículos. Y luego si usted va a Deuteronomio 10, donde también dice las cosas que Él espera. Míreme acá, una de las cosas, y hoy no lo voy a entrar en esto porque de hecho este no es el mensaje de hoy, estoy recapitulando, pero también es el mensaje de hoy. No me mires así, Clen. Está bueno, ¿no? Él comienza a decirles cosas como guarden la fiesta sin levadura. Y como usted estudió la palabra, ¿qué significa eso para nosotros como pueblo de Dios? La levadura, panes sin levadura. Y ¿qué significa para ti como creyente? Y luego comienza a decir una serie de cosas. Dentro de las cosas que habla de ayudar a la viuda, ayudar al huérfano, habla de primicias. O sea, le dijo, yo voy a hacer este pacto de hacer maravillas y cosas tremendas, pero yo espero que usted, entonces no le menciona todo lo que le había mencionado, pero comienza a mencionar algunas cosas específicas. Y creo que el Señor ya comenzó a mencionarnos cosas específicas a nosotros el miércoles, el viernes, ayer, en las cuales nosotros tenemos que ajustarnos. Porque podría llegar el final de este año y usted decir, pues esa palabra no se cumplió en mí, pero no es culpa de Dios, ni tampoco es culpa del pastor, es culpa de la persona que es negligente y no ajusta su caminar y dice, Dios me ofreció un pacto, pero en el pacto Él dice, yo haré esto, pero esto es lo que te toca hacer a ti, porque eso es lo que es un pacto. Esa es la clase de pacto que Él ofreció. Entonces es importante que usted comience a ajustarse en esas cosas, amén, porque de lo contrario usted permanecerá en incredulidad. O sea, es triste ver cristianos y aún gente que están sirviendo que son incrédulos. Porque hay cosas básicas que sabemos que la debemos cumplir. Entonces, el asunto es que si tú estás en eso, significa que hay un issue en tu vida, hay algo que no está bien y usted en esta iglesia no tiene excusa. Bueno, aquí no, hermanos de Dover, aquí no me creyeron. En esta iglesia tú no tienes excusa. No tienes excusa. Si estuvieras en una iglesia donde no te enseñan la palabra, quizás, bueno, a mí no me han enseñado sobre eso. Aquí no tienes excusa. Tú no tienes excusa. Es peligroso venir y sentarse en esta iglesia, porque de acuerdo a lo que Dios te dé, Dios te va a demandar. Y Dios te da muchísimo aquí y Dios te va a pedir más. Y en este momento todo lo que he estado hablando, algunas cosas las he estado hablando proféticamente para algunos, porque quiero que todo el pueblo de Dios se meta en esto. Entonces Dios le ofrece eso. Ahora, vamos al caso individual. Entonces a nivel colectivo cada uno tiene una responsabilidad para que todos nos movamos en la misma dirección, cumpliendo con las cosas, dejando la apatía, para que las cosas en las cuales no funcionamos bien como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la comunidad de pacto, cambien. Para que veamos las cosas maravillosas que Dios va a hacer, cosas tremendas que nadie ha visto. Yo no sé usted, pero yo creo que las voy a ver. Pero también tengo que explicarle cómo es. Y entonces la segunda escritura es la escritura del amigo de Job, que le dio a Job en medio del problema que Job tenía.
Y ya eso es algo que cada uno lo podemos tomar a nivel personal, individual. Amén. Y en esa escritura, yo le voy a leer Job capítulo 5. Si no encuentro la versión correcta, pues le voy a leer la versión de Message. Pero él le dice, se lo voy a parafrasear, le dice, si yo fuera tú, yo buscaría a Dios. Diga conmigo, buscaría. Diga fuerte, buscaría. O sea, Job está en una situación muy mala. Y el amigo le dice, si yo estuviera en tu situación, yo buscaría a Dios. Yo ayunaría, oraría, me congregaría más, buscaría mi guarda espiritual, leería la palabra, le pediría a Dios que me ayude a cambiar en todas esas cosas. Dice, encomendaría a Él mi causa. Le decía, Señor, mira, esta es mi situación de vida, ayúdame, Señor, presento mi vida delante de ti. Y en una versión donde dice, le presentaría a Él mi causa, dice, le pediría perdón por mis pecados. Es decir, me arrepentiría, cambiaría mi manera de pensar, te diría, Señor, transfórmame, cámbiame, despierta esa palabra en mí, yo quiero cambiar. Entonces lo buscaría y le encomendaría a Él mi vida. Señor, aquí está mi vida, te la entrego a ti y comienza ahora tú a prosperarla. Prospera mi alma para que yo prospere en todas las cosas y tenga salud y sea bendición a mi familia y a mucha otra gente. A Él le encomendaría todas las cosas. Y luego explica, dice, porque Él es el que hace cosas grandes y maravillosas. Dile a tu vecino, Dios no hace cosas pequeñas, Dios hace cosas grandes y maravillosas. ¿Y qué más dice? ¿Alguien lo tiene? No, nadie lo tiene. Ah, sí. ¿Qué dice, hermana? Ok, entonces dice, el cual hace cosas grandes. Y luego dice, inescrutables. Míreme acá, inescrutables son que no se pueden investigar. ¿Cómo sucedió eso? Miremos a ver en la enciclopedia. Ah, no, usted ya no usa enciclopedia. Google, ¿cómo tal cosa? Y no, por ningún lado aparece ni la ciencia, ni la tecnología, ni tu inteligencia, ni tu razonamiento pueden explicar las cosas que Dios hace. ¿Qué más dice inescrutables? Y maravillosas sin número. Es decir, que las cosas maravillosas que Dios hace, no es que Él va a hacer una, dos, tres, sin número. Todo lo que Él quiera hacer, Él lo hará y se pierde la cuenta de lo bueno que Él hará. Entonces de ahí viene la palabra, año de cosas asombrosas y sorprendentes. En la versión, póngame atención acá ahora, en la versión de Message dice, si yo estuviera en tus zapatos, iría directo a Dios. Me tiraría en la misericordia de Dios. Después de todo, Él es famoso por sus hechos grandes e inesperados. Y la última frase dice, no hay fin para sus sorpresas. Yo no sé usted, pero a través de mi vida Dios me ha sorprendido con cosas que yo no pedí, que no esperé, pero fueron grandes, portentos, maravillas que me dejaron, wow, el Señor me sorprende. Yo no sé a cuánto le gustan las sorpresas. A mi esposa le gustan las sorpresas y a veces le doy sorpresas. Dios es un Dios de sorpresas. Pero todo eso tiene que ver con nuestra fe. Y la fe se muestra en obediencia, en salir de la apatía, en corregir nuestro camino y en comenzar a caminar en el camino que Dios quiere que caminemos para que podamos ver todo eso. Amén. Entonces, básicamente, ese es el mensaje del año.